Hay un hecho que marcó la historia de España. Este hecho ocurrió el 20 de noviembre de hace 50 años y fue la muerte de Francisco Franco, poniéndose fin a una dictadura que duró 36 años. Cuando quieras. Pues yo en aquellos años televisión no tenía, la verdad, pero tenía radio y como estábamos muy pendientes de la enfermedad de Franco, estábamos muy pendientes de cuando se podía morir y nos enteramos de momento que él ya había muerto. Y por la mañana ya en las televisiones salía, como era Arias, no sé qué, que era el presidente entonces de Franco, diciendo, españoles, Franco ha muerto. Y la gente nos quedamos, como ya lo estábamos esperando, pues nos quedamos, pues bien, ahora mismo. Y yo ya me vine a ver el entierro de Franco ante Casa María Vila, que tenía televisión. Y me acuerdo que el entierro iba hasta el caballo de Franco. Lo que pasa es que no llevaba jinete, iba solo, suelto. Lo trajeron en eso desde Madrid ahí al Valle, los caídos. Lo trajeron al hombre en eso, sin nada de... Todos andando, todo el mundo andando. Y miedo, yo te voy a decir una cosa, yo no tuve miedo. Porque muchos años yo que había pasado la guerra ya. Yo, aunque viví los años de la guerra, que no me enteré, no te puedo decir que tuviese miedo, pero la gente mayor ya tenían miedo de pasar de una dictadura a una democracia, tenían miedo. La señora Paulina misma, la pobre, decía, oh hijo, la vida de los reyes, y cuando los reyes nada más que había hambre y piojo. Me decía la señora Paulina que era la matanza de Natalia. Pero yo te voy a decir que miedo no tuve. Pues nosotros teníamos una radio y también, como dice Martina, estábamos pendientes por la enfermedad de él y entonces nos despertamos, lo pusimos y oímos la noticia. Teníamos una televisión en blanco y negro, que es como había, ¿no? Y nada, luego ya pusimos la televisión y ya estábamos pendientes a todo. Yo en el bar, yo cuando tenía taberna, pues ya sabes, el que tenía radio o televisión o eso, pues rápidamente lo comunicó. Y yo, como era uno de los afectados de la época de Franco, pues tenía ni penas ni glorias. No. Ninguna de las dos cosas, porque por lo que hizo Franco, como teníamos a Extremadura, que nada más que teníamos encinales y 4 ovejas y 4 cochinos, y los regadíos y los Badajoz, los pantanos, eso es maravilloso, ¿no? Pero luego lo otro me lo reservo. Yo me enteré de una forma un poco particular y peculiar. Yo me enteré en el Hotel Los Álamos de Plasencia. Estaba durmiendo allí esa noche, yo estaba todavía de lunes a viernes y el del hotel, el dueño del hotel, era franquista. Entonces nos llamó a todos, tenía confianza con los que estábamos allí. Era a la 1 de la madrugada, a las 12 por ahí, cuando murió, y salió Arias Navarro. Fuimos abajo, nos tenía café, dulce, de todo, ¿no? como un duelo. Y al día siguiente pues fuimos a darle una misa a Franco en el puerto de los Castaños, o sea, en el puerto, Virgen del Puerto de Plasencia. Y allí pues está un duelo más y muy bien. O sea, yo miedo no sentí nunca, porque yo pienso que tampoco era un tema ya de un salto tan fuerte de dictadura a democracia, no, pero yo creo que ya estábamos preparándonos en la muerte de Franco, nos estábamos ya un poquito preparando el tema, ¿no? Eso surgió bien, o sea, yo ni noté tampoco un gran cambio, porque ya con los años que yo tenía 29 años y toda la época de 80 años ahora, 81, 82, pues ya estábamos, yo creo que ya estábamos un poquito preparados para el tema de democracia. Pues yo me enteré por la mañana. Él estaba de viaje, estaba afuera. Y yo estaba con nuestro hijo mayor, que tenía 2 años, y me enteré por la mañana con las noticias. Yo pasé muchísimo miedo, mucho miedo, porque yo llevaba unos años oyendo, decía los mayores, anda, que el día que falte Franco, anda, que el día que falte... Y como los escuchaba, que nos explicaban lo de la guerra y lo mal que lo habían pasado después de la guerra y tal, claro, pues tenía ese miedo de que yo no sabía
a lo que se nos venía encima. Que luego, gracias a Dios, no fue ni una parte del miedo que yo tenía. Porque luego lo que dices, bueno, no era como ahora, pero bueno, tampoco fue tan mala la diferencia, el cambio de una cosa a la otra. Ya vino. Pero en ese momento, como Ayer. estaba sola, con un niño de 2 años, con 23 años que tenía, yo pasé mucho miedo. Los primeros días, mucho miedo. Los que estabais en la Codosera, bueno, el día este que os enterasteis que se había muerto, ¿cómo estuvo el pueblo ese día en general? Yo creo que normal. No, Ya estábamos muy preparados, porque ya la vida era otra. Ya estaban los regadíos, la gente se iban a los regadíos. La gente ya venía con su dinero. Ya estaba completamente la cosa diferente. Se habían ido mucha gente para Alemania, otros para el norte, o sea que ya la gente había migrado y la cosa estaba mejor. Y el pueblo, pues, yo no le sentí ningún cambio en aquel día en el pueblo, lo que estábamos todos deseando de esas cosas para ir a ver las noticias. Claro. Para ver lo de Franco y toda esa gente. Y en la taberna, Dionisio, se escucharon conversaciones. Bueno, sí, pues ya sabes lo que pasa, unos son de un lado, otros son de otro. O sea, unos hablaban bien, otros hablaban mal. Y la gente comentaba también un poco qué es lo que iba a pasar a partir de entonces. Y la gente lo que hablaba era con miedo, porque no sabía de momento lo que iba a pasar. Aunque era un final esperado, el clima político y social de esos días tuvo a la gente en vilo. Los últimos años de la dictadura de Franco, además, se han llamado los años de la agonía del régimen, ¿no? Que van desde más o menos desde 1973 hasta 1975. En el año 73 es un año clave, primero porque pasan dos cosas muy importante. Primero, a nivel interno, muere el presidente del gobierno, Carrero Blanco, en atentado terrorista por parte de ETA, ¿no? Que es un grupo terrorista que va en consonancia con la violencia política que se estaba desarrollando en este momento. Y luego, a nivel internacional, ocurre algo también bastante importante porque todo el crecimiento económico que estaba teniendo lugar en España a partir de los planes de desarrollo, pues de algún modo se paralizan, porque en Oriente Próximo surge un conflicto, la guerra del Yom Kippur, que termina teniendo como consecuencia la subida de los precios del petróleo en crudo, ¿no? Por lo tanto, a nivel económico, todo ese crecimiento bastante relevante se paraliza, y también a nivel interno el asesinato de Carrero Blanco pues termina paralizando bastante, ¿no? Como decía, la violencia política en este momento es importante. Hay grupos terroristas, además de ETA, que es el más paradigmático. Hay otros también de carácter de extrema izquierda, el FRAP o los Grapo, por ejemplo, que están llevando a cabo acciones de terror, pero también en la extrema derecha parece que ya se está mascando que algo nuevo va a llegar, porque hay bastante movimiento, ¿no? Y por otra parte, lo que hacen las autoridades, cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de acto, van a tratar de reprimirlo, ¿no? Es bastante conocido, sobre todo también a nivel internacional, la condena a muerte de Puig Antich, ¿no? Que fue un joven anarquista que además pues en toda la comunidad internacional pues generó una denuncia importantísima, ¿no? Porque claro, en el año 74 en buena parte de los países de la Europa occidental, que están ya con democracias liberales bastante consolidadas, pues les resulta curioso y les resulta llamativo que esto esté ocurriendo en España, ¿no? Sí, la debilidad de Franco, que es física desde los años 74 y 75, porque ya es mayor, está bastante enfermo, ya de algún modo pues también está dando luz acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? De todos modos,
a los franquistas, antes de morirse Franco, a los franquistas más recalcitrantes, más maximalistas, les gustaba bastante decir que después de Franco las instituciones, ¿no? Es como que estaba todo atado y bien atado desde su punto de vista, ¿no? Y después de Franco, las instituciones, se dice en clara alusión a que una vez que ya el dictador pues ya no está o ya no está de cuerpo presente, las instituciones serán las que se encargarán, ¿no?, de velar que todo continúe, ¿no?, que se diese una continuidad como así esperaba por parte de Juan Carlos I, una vez que se proclama monarca de España, ¿no? Los últimos años de la dictadura en la Codosera habían transcurrido tranquilos. Después de vivir años muy duros, la rutina había llegado en forma de mejoras, pero mirando a nuestra joven democracia con muy buenos ojos. Nosotros prácticamente bien, o sea, Bien. yo me crié en la dictadura y el cambio, te he dicho antes, no fue un gran cambio, o sea, una continuidad en el trabajo, en la responsabilidad y en todo. O sea, yo no noté nada, y que los vecinos y los familiares y demás tampoco, o sea, fue continuada de un salto a otro, pero vamos, Sí. normal. No hubo en Extremadura tampoco hubo muchos problemas. Es que la muerte de Franco ya se estaba esperando. Claro. Claro. Porque ya llegaba mucho tiempo que Franco ya lo gobernaba, Claro. gobernaban los que estaban ministros alrededor. o los que estuviera él al lado de él. Franco estuvo lo menos un mes, Y ahí según vamos sobre decían la en la marcha. agonía. Sí. Y hay quien dijo que estaba muerto, que lo tenían muerto y no lo querían enterrar. Sí, no, ahora en Decían. el aniversario lo han vuelto a Estuvo comentar, lo menos un mes. que a lo mejor estaba muerto por Estaba por sedado. morirse un día. Sabemos acá. Ahora eso ya, Allí no entraba nadie. eso es lo que se comentaba. ¿Se vivía bien entonces en esos últimos años de dictadura? ¿Se vivía bien en el sentido ya no solo de económicamente, sino también sabemos que el régimen tenía otras restricciones, ¿no? Que, bueno, pues no podía haber asociaciones, el papel de la mujer estaba un poquito también limitado, ¿no? ¿Cómo fueron esos últimos años en estos aspectos que yo os estoy contando? Pues como estábamos ya acostumbrados que la mujer no teníamos ni voz ni voto, ni nada de esas cosas, como estábamos ya muy acostumbrados, que fue lo que vivimos, lo que vimos vivir, yo estaba estupendamente bien. Estábamos casados, la mujer le ayudaba al marido, el marido lo ayudaba a la mujer, de aquí tirábamos, de allí aflojábamos y vivíamos esto ya estupendamente. Ahora, no como ahora, vamos a suponer que no es tanto pitisú, ni tanto yogur, ni tantas cosas de esas, no había. Ni hablar, ahora mismo. Lo que sí teníamos... Había buenas sopas, había buenos garbanzos, había de todo para comer. Sí, ya últimamente, antes de morirse, ya se vivía No había bien. pizza, ni hamburguesa, y esas cosas. No. Lo que sí había era mucho respeto. Y Andrés, mira, mi Andrés se cogió Mucho respeto a todo el mundo. ¿Qué? Que la mujer antes Nos lo levantaba enseñaban para en la fregar platos escuela tenía y nos lo un enseñaban en casa. que yo no Respetábamos resolví a todas las que tenía personas mayores. Lo que Tenía hoy mi día, voz, mi voto, y yo, bueno, muchos eso años sí que no votaba, ha todavía los sido un mujeres, cambio grande, para mí por lo menos. en la Pero a época de veces Franco, el respeto ese votaban también las estaba un mujeres. poco asociado al miedo, ¿no? No sé cómo lo veis La época de vosotros. Yo no Franco sé, pero votaban por las entonces mujeres nosotros todavía. respetábamos porque en la escuela nos lo inculcaban Ya, diariamente. sí, él no. Y en casa nos lo inculcaban también. Sí, él no. Y respetábamos a las personas mayores, respetábamos. Y en eso ha sido un cambio para mí a peor. Además, ¿qué suponía para vosotros en aquellos años también la autoridad, es decir, los cuerpos de seguridad del Estado? La Guardia Bueno. Civil metía miedo, Eso es. las cosas claras. Cuando tú veías un guardia civil que iba, por ejemplo, a casa de mi madre, iban muchas veces la Guardia Que no Civil. hacían nada, pero Algún papel de mi madre, eso de mi padre, eso, y la verdad, te amorizaba de verlo venir. Ahora mismo. Miedo al ¿Sabes? tricornio. Y con los tricornios, y yo a casa de mi prima Capito, que vivíamos de la tierra herda, pues iban por la noche y de guardia con aquellas capas. Me metían miedo, porque tenían que firmar los cortijos que llegaban, que ellos te metían lloviendo por llover, tenían que firmar. Yo les di un miedo a la Guardia Civil que me zurraba. Y no hacían nada, ¿qué me iban a hacer? Ahora mismo. Pues yo miedo, fíjate, o sea, era ya no, lo era que nos respeto. transmitían las otras personas, ¿no? El respeto.
el respeto que había que Mira, tener. déjate de eso una cosa. Yo le cogí asco a la historia de Franco. En la escuela yo no compraba libros. es muy fatal. No compraba libros ni cuadernos ni nada, me los daba la maestra. Pero resulta que los libros de la enciclopedia antigua no tenían la historia de Franco. Era la historia de los reyes, los visigodos, los godos, aquella gente fea, que eran más feas que nada. Ahora mismo, bueno. Y claro, pero la maestra me obligaba que tenía que saber la lección de la historia de Franco, porque tenía amigas. Y yo con mi Carmela de Terforo y todas que estaban al lado mío, me dejaban el libro para estudiármelo un ratito. Y ahí me la aprendía. Y mi madre decía, vas a estar toda la vida con un libro que te den en la historia, que te castigue encima porque no te la saben. Me compró la pobre un libro. Cobraba 54 pesetas, que la paga de mi padre. 54. Y le costó el libro 35 pesetas. La tengo grabado, vamos, en la frente. Ahora que me aprendí el nombre de Franco, que no se me ha olvidado todavía. ¿Quieres que te lo diga? ¿Cómo empezaba la lección? Claro. Empezaba, el jefe del tornillo se llama don Francisco Franco Bahamonte, inspector generalísimo de Tierra Madre de España, caudillo del alzamiento general y fundador de la Falange Española Tradicionalista. No se me olvidó. Como para no tener miedo, Cuando- ¿no? Tenía que tener miedo. Yo no tenía miedo. Hay una Me cosa voy a venir de Madrid, ¿qué me va a hacer? Hay una cosa también que, bueno, pues que pasó en ese periodo de que Franco se muere y se entierra, que me imagino que también vosotros tendréis esas imágenes en la memoria, y es que pusieron como si dijéramos una capilla ardiente y pasaron un montón de personas por allí. ¿Eso también lo visteis? Sí. Sí, eso se Claro. ¿Cuántos días estuvo muerto en la capilla aquella? ¿Quién? Ay, mucho tiempo. Sí, Y muchísima gente. Mucha gente veíamos en la televisión Muchísima gente. guardando cola para pasar por él. ¿Vosotros si hubierais tenido la oportunidad de pasar, hubierais pasado también? ¿Hubierais ido a verlo? Pues a lo mejor. Eso depende del momento que estuviésemos aquellos días, ¿no? Pero a mí no me hubiese importado como ver un personaje, porque era un personaje. Sí, la mitad irían por curiosidad, Claro. a ver cómo. Claro, y es que iban a- creo yo que porque- sería así. Por ver, ahora mismo. No te digo yo que no fuera. Porque después a ciertas personas, que sé yo, que se pasaron por allí, luego iban en contra de él. Entonces, Claro, ¿para qué claro, hicieron como- ese claro. mal rato Pero una vez, aquello. de pasar por allí y estar allí horas y horas de pie? Y en un tiempo de esto que ya hacía frío. Entonces, Dionisio, ¿en el bar ya teníais televisión? ¿Ya teníais televisión en el bar? Yo no, Todavía no teníais, yo ¿no? no. Yo no sé quién nos dio a La nosotros una que la televisión tenía blanco y el padre negro. Mi padre. ¿Alguien nos la dio? Había que pagar, los muchachos pagaban por ver la televisión arriba Sí, sí, en el salón. en el salón de arriba. Ay, qué bueno. Ah, porque no se veía Sí, prácticamente que no se veía nada, porque aquello era- Sí, Te imaginaba era la imagen. Aquello era un granulado. blanco y negro y una pantalla Pagaban chica, una sí, y ya peseta está. o no sé cuánto por ver la televisión. Bueno, pues a ver, una vez que se muere el dictador, ¿no? Llega un periodo ahí en el que hasta las primeras elecciones lo vivisteis, me imagino, con un poco de incertidumbre, ¿no? Porque también me gustaría saber cómo fue ese periodo para vosotros a nivel de los que estabais en el pueblo y los que estabais fuera, y cómo fueron esas primeras elecciones, ¿no? Viví una campaña electoral como la que, bueno, hicieron, y cómo fue el ir a votar la primera vez, que me imagino que para algunos de vosotros sería incluso hasta la primera vez. Pues si no era la primera, sería la segunda. Nosotros fue la primera. Primeramente, Primera vez que votamos el referendo, ¿no? Cuando papá de las mujeres era el sí. Tuvimos que el sí, votar el no, ¿verdad, referendo. Dionisio? El sí. Pero eso todavía vivía Franco cuando se votó El eso. Se sí, votó el sí y el no. No, fue antes de Franco. Y- Era el sí y el no. Bueno, ¿y por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque Franco Porque sí o los que Franco querían a no. Franco, los que no lo ¿Verdad? querían. Yo he dicho que Ah. era Franco sí o Franco no. Evidentemente ganó el sí, ¿no? Fíjate, pues eso no lo sabía Yo no yo. me acuerdo. Yo de eso no me acuerdo Me tampoco. acuerdo porque yo Sé me que acuerdo votamos, No me pero no acuerdo sabía Eso yo no lo lo que votamos. Porque Votamos el sí o el no. Franco sí o Franco no. Mira, nosotros nos O casamos. el rey sí o el rey no. No, el Franco sí o el Franco no. Al rey votamos algunas elecciones para su No, luego ya después. Luego ya, claro. de los presidentes. Claro, de Sí, democracia, primeramente democracia. tuvimos que votar si queríamos un referendo. Después votamos, salió mayoría que sí, entonces se votó para el referendo. Después del referendo se votó otra cosa y luego ya
se votó Para la democracia, ¿no? para la democracia y luego ya cuando Suárez, el rey, ¿Qué os pareció a vosotros, Juan Carlos, en aquellos años, no con lo que sabemos ahora? En aquella fecha, como éramos jóvenes, nos pareció muy guapo. sí, hombre, claro que era Nos guapo. pareció muy guapo, y Suárez también nos pareció muy guapo. Ay, Suárez era Juan guapísimo, Carlos Suárez era... teníamos el conocimiento que Franco lo había preparado. Que lo había preparado, claro. Para Sí. Claro, continuar, ¿no? sí. Pero ya con un régimen distinto, ¿no? Pues hay otra cosa que creo yo, que tenía Franco es que lo que no quería era más derramamiento de sangre. Y ahí yo creo que lo enfocó bien Sí. a Juan Carlos. Además, hay quien Estuvo dice con él y yo creo que el paso, que él se el paso trajo. fue bueno, ¿no? Un dictador fuera, pero vamos a tener una democracia con la corona. que se trajo al rey para prepararlo ya para Claro, cuando claro. él muriera. ¿Se Ahí hizo sí, pero- algo aquí en la Codosera especial o diferente cuando hubo esas primeras elecciones? ¿Dónde votaste? ¿Cómo? ¿Dónde votamos? Pues yo creo que... ¿a dónde? Yo no estaba aquí. La escuela no estaban hechas. Sí, ¿no? Sí. No, sí, claro, votábamos para allá abajo, en la escuela. No estaban hechas. ¿no? No, las escuelas ya estaban hechas, ¿no? Que había dos, La y la de Don Ernesto que estaba ahí por bajo de la Sí, pero casa de la tía la primera votación es donde la hiciste. ¿Dónde votaste? No me acuerdo, Dionisio? pero Nosotros Ay, no me estábamos aquí. acuerdo Que dónde era. estaba en el ayuntamiento y en la... En el ayuntamiento. Yo creo que el ayuntamiento era aquí. Era aquí. El ayuntamiento era Aquí. aquí todavía. Sí, votamos aquí. Aquí, no sé si... Y luego también, que se me parece que fue para el sindicato, para ir para que era el juzgado también. Ah, es verdad. Votamos también. A donde Telo, Sí. la casa de De Margarita, Margarita Telo, arriba estaba el el... sindicato y el juzgado, y para allí votamos también. y también se votaba allí. Había Y dos... luego a lo mejor en alguna escuela también. No, pero que no En era alguna como escuela, ahora, sí. no había tanta gente, no, esto no. No, que no había gente, éramos muchos. Ya, pero yo qué Entonces, sé, en no un es principio, distinto. ¿El rey os pareció bien? ¿Lo Sí, visteis causó bien? yo buena sí. impresión. Yo sí. A ver, vamos a ver, estábamos en un plan de espera. A ver cómo Bueno, y es que ya se funcionaba, ¿no? sabía, porque hacía muchos años que estaban diciendo eso, que que Franco lo estaba preparando y que Franco lo estaba todo para que el día que él no pudiese. Entonces estábamos todos concienciados de que el siguiente era él. Claro, Es no- que fue rápido claro. todo. Hombre, Fue todo estaba- rápido, Que fue ¿no? rápido Cuando todo, pasó, todo pues, estaría Esperábamos preparado. que fuera Juan Carlos, el que entraba Juan Que- Carlos. Mira, nosotros nos casamos en el 73, 2 años antes de la muerte de Franco. Y Isaac y yo no hemos vivido esa situación de reprimenda, por decirlo, porque tenía trabajo. Nos casamos bien, teníamos nuestro pisito allí alquilado, pero teníamos todo, tuvimos a nuestro hijo y bien, no como ahora, pero bien. Yo también, esa yo hecho de últimamente pasarlo mal no lo he pasado nunca. No, yo creo que estaba la gente ya muy... Ya estaba delante diferente. Muy y consciente. No, ya era Ya, distinto, ya sí. la gente El ya cambio, no lo ¿no? pasaba mal. Y Claro, había mucha Otros gente iban que a lo los pasaba regadíos, mal. otros iban a Yo otra desde cosa, luego otros- no. o Y, sea, esa, que y ya esas era primeras diferente. elecciones aquí en la Codosera, ¿a quién votasteis? O sea, Yo- ¿quién salió elegido? Porque, La primera vez salió Suárez, él ahí. no digo aquí en la Codosera, no, porque me imagino que igual que se votó a un presidente del gobierno, votaríais a alguien de alcalde. Claro, sería don Luis, ¿no? Sería don El Luis. alcalde Don no Luis lo Ochoa del votaba. El Solar. alcalde Agustín Costos tuvo 20 y tantos Eso. años. Vamos a ver, Pero fue cuando antes, se murió fue antes. Franco, Cuando Juan Carlos ya se... Era don Luis. Don Luis sería. Luis Ochoa. Era don Luis, sí, el señor el Manuel farmacéutico. también fue alcalde muchos pero años. es que antes no se votaba por los alcaldes No. en la Antes dictadura. se pero elegía a dedo. no, a Antes Deo se ponía tampoco. a dedo. Y una vez que se muere Lo Franco, ponía las primeras el elecciones gobernador de a Madrid. Badajoz. Sí. Pues aquí Claro. Las primeras No se elecciones... votaba. Los alcaldes no se votaba. no, No, tampoco. no, los Venía el alcaldes. gobernador decía el alcalde es fulano. Y ya está. A dedo. Pues ya Sí, ves sí. tú, el Agustín Costos era herrador. Que todavía puso herradura sobre muchas en el coronel. Ujú. Y era herrador. Y aquel, me acuerdo yo que vino el conde de la cadera
Ya está claro. Y fue el que lo hizo alcalde. Claro. Ya está. El conde de la Calera. Sí. Los que Y mandaban. entonces, Muchos guardias, ¿no os muchos acordáis de alcaldes, quién muchos- votasteis como primer alcalde de aquí? Yo el primer alcalde que yo conocí fue Agustín. No, al que ¿A votaste. que votaste cuando ¿Cómo? Que las salió- primeras elecciones para alcalde? Las primeras, Pues yo me parece que las primeras elecciones para alcalde fue don Luis, a don Luis no se votó. Después de don Luis, ¿quién fue? Marque. pues fue después de Don Luis fue Márquez. Quitaron a don Luis para atrás. Yo no me acuerdo de eso. Agustín Costo. No, No. Agustín Costo fue el que conocí yo. Agustín Claro. Costo era conchaba mi madre de cocinera. Fue de antes. comedor, era Claro, cocinera. Agustín Tuvo muchos Costo. años. Después de don Luis fue Marque. Cuando ya votamos todos, me Márquez parece fue que campeón. Márquez fue ya se votó. a Márquez. Y Marque fue, estuvo muchos El años. Márquez que padre de estuvo Martín. por dos El padre de veces. Martín. Estuvo unos cuantos de años. Márquez estuvo por 2 veces. Y bueno, una vez que habéis votado a Suárez, que me imagino por lo que os estoy escuchando que a todos os gustaba bastante, ¿no? Tenía Porque era el presidente último. Era la que estaba, primera vez que, entonces, claro, que se votaba un presidente de más vale gobierno. lo malo conocido que lo bueno por Claro. De conocer. repente llega 1981 y nos llevamos un susto, ¿no? En esa famosa noche de, Ah, claro. bueno, pues del Bueno, intento del de golpe, de del Estado. intento, ¿no? Claro. ¿Cómo vivisteis eso? Una vez pasada la transición y demás, ¿cómo fue ese susto de, bueno, pues de eso que sabemos que pasó, ¿no? Que entraron en el Congreso y todo lo que me imagino que incluso algunos lo veréis por la tele. Claro, claro. Sí, claro. Eso ya Pero sí. claro que yo se supo corriendo. Y pues mucha gente tuvo miedo. Claro. Del golpe de Estado tuvo mucha gente miedo. Yo creo que ese día Yo todos me acuerdo teníamos Bueno, que- pero yo para mí más era la gente mayores que no entendía bien y estaban con los jaleos de cuando la guerra y todo se creería Claro. que iba a pasar. Lo demás estuvo todo tranquilo y todo. Hombre, Veíamos estuvo en la tranquilo, pero el televisión, golpe de Estado en Hay Madrid gente fue que no horroroso. hablaba, es que le daba miedo de hablar. ¿verdad? Sí. Estaba en la taberna y era un muchacho. No se Yo me podía daba hablar. cuenta que cuando hablaban de algo de política era chu, chu, chu. Sí. Anda, si en la radio podías poner la Pirenaica de majestad. Si le ponías era a las 2 o las 1 de la noche ya para escuchar aquello ya leña. Vamos, yo no tenía radio, pero la gente mayor que le gustaba. Don no José, le podían don oír. José el policía tenía la radio y siempre lo tenía puesto en la Pirenaica. Sí, la Y los Pirenaica. muchachos lo poníamos en la ventana a escuchar. Pero los demás gente no ponía la Pirenaica, sí se ponía de las 2 Pero después Y ya era, no, y era después el ya. comisario de la policía de aquí. Había 3 policías y el comisario. Era del tal don José ese. Soplaban aires de cambio, se acababa una etapa y comenzaba otra, no solo en la Codosera, sino también para Extremadura y su autonomía. Bien, pues yo diría que las cosas en Extremadura, en relación con el acontecimiento como tal de la muerte de Franco, no fueron muy distintas a las del resto de España, ¿no? Sobre todo porque basta con preguntar a personas más mayores y hablan de los mismos sentimientos que pueden responder en otras latitudes, ¿no? del país, ¿no? Pues hablan de preocupación, algunos hablan de miedo, de temor, otros hablan de incertidumbre, porque claro, el futuro está abierto en ese momento, ¿no? A pesar de que algunos consideraban que no tanto, y esa falta de certezas pues les hace de algún modo también pues tener cierto temor, ¿no? De todos modos, una vez que fallece Franco y los primeros momentos de la transición, sobre todo en el primer tercio de 1976, en las calles se vive una agitación importantísima, ¿no? Porque, a ver, aquí también hay que decir algo que quizás pues choque un poco, ¿no? Pero a nosotros nos han vendido a partir del relato oficial que una serie, ¿no? Una suerte de grandes hombres pues llegan a una serie de acuerdos como una especie de pacto de caballeros de otras épocas, ¿no? Sin embargo, las clases populares tuvieron algo que decir, ¿no? Las clases populares salieron a la calle y estuvieron reivindicando de manera constante, de manera continua, una línea política que más tarde determinaron también en buena medida a Adolfo Suárez, pues, por ejemplo,
llevar a cabo el referéndum de 1976, ¿no? El referéndum de la reforma política, que ya va a dar una nueva imagen al país. Hay 3 referéndums entre los finales de los años 70 y los años 80, hasta el año 86, hay 3 referéndums seguidos, ¿no? El primero de ellos es la Ley para la Reforma Política, que básicamente tenía la intención de legalizar a los partidos que estaban operando en la clandestinidad, a los partidos que eran ilegales, sobre todo los partidos vinculados al movimiento obrero, ¿no? El Partido Comunista de España, el PSOE, el Partido Socialista Popular, ¿no? de Tierno Galván, etcétera, etcétera. Tenía primero ese objetivo, el de legalizar los partidos políticos, y también convocar unas elecciones libres, por primera vez, que se van a celebrar al año siguiente, en 1977. Estas elecciones de 1977, de junio de 1977, que son las primeras elecciones libres, son unas elecciones a Cortes Constituyentes. Es decir, el resultado de esas elecciones, que por cierto las ganó la UCD, seguida en número de escaños por el PSOE, tenía la intención de elaborar el texto constitucional que un año más tarde va a ser el que se vote en el segundo referéndum, en realidad, ¿no? En relación con las comunidades autónomas, en Extremadura, hasta 1983 no se aprueba el Estatuto de Autonomía, por lo tanto, lo que hay antes es un ente preautonómico que está preparando a la región para entrar para acceder como comunidad autónoma a partir de la configuración, ¿no? de 2 provincias, Cáceres y Badajoz, para terminar conformando Extremadura. Extremadura en realidad es una de las comunidades autónomas que más tarde se configuran en el 83. Solamente hace falta decir que en el 79 Cataluña o el País Vasco, por ejemplo, ya son comunidades autónomas, y hasta ese momento, a la par que se está desarrollando la transición, que están redactando el texto constitucional, en Extremadura se está también caminando, se está transitando en ese sentido. ¿Crees que parte de esa lentitud a la hora de reclamar nuestra autonomía también tiene, como si dijéramos, el espejismo hoy en día en ciertas cosas que todavía estamos bastante atrasados respecto al resto de autonomías? ¿Crees que viene de ahí también un poco? Bueno, el atraso a nivel socioeconómico, supongo que te refieres. El atraso a nivel socioeconómico en Extremadura es evidente, hasta el punto de que hasta ahora no ha salido el tema, pero que yo creo que es importante sacarlo. Extremadura es una tierra eminentemente rural, por lo tanto las actividades económicas que se llevan a cabo son las actividades económicas agropecuarias, las del sector primario, y en los años 60 la agricultura tradicional, que la mayoría de la gente se está dedicando a la agricultura tradicional, digamos que experimenta digamos, una transformación hasta el punto de que entra en crisis, ¿no? Se introduce una modernización de la agricultura, en el sentido de que se introducen algunos regadíos, comienzan a roturarse nuevas tierras, algunas tierras pues comienzan a abonarse o a fertilizarse con abonos artificiales, pero también en parte se introduce maquinaria, y esto es importantísimo porque esto genera un número de trabajadores que se van a quedar en paro, que van a pasar a ser desempleados, porque las maquinarias de algún modo están supliendo pues esa mano de obra que estaban ejerciendo, ¿no? Entonces, todo esto ocurre en Extremadura, pero está ocurriendo en buena parte de las regiones del interior, de modo que buena parte de los trabajadores que se quedan en paro al final terminan viendo la emigración a otros lugares como la única salida, ¿no? La única salida también para ver esperanzas más allá, ¿no? Y en el caso de Extremadura, la emigración de los años 60, finales de los 50, 60 y 70, al final, según cálculos, está en torno a 500.000 de personas. 500.000 de personas en Extremadura, otros tantos en Andalucía, en las dos Castillas, en Murcia, en Galicia. ¿Y dónde se dirigen? Pues en el interior de la península se van a dirigir a los principales
núcleos industriales, el País Vasco, Madrid, como también centro administrativo, y Cataluña, Barcelona principalmente, pero también a los polos de desarrollo que se están generando, ¿no? Valladolid, Burgos, Alicante, Sevilla, etcétera, etcétera. Pero la migración no queda aquí, sino que en estos años también algunos de nuestros mayores tuvieron que marcharse al extranjero, ¿no? Además coincidiendo con una época de expansión de la economía también en Europa Occidental, Alemania Federal, Francia, Italia, Suiza, Bélgica, los Países Bajos, ¿no? En España, en toda España, en torno a, bueno, más de 1.300.000 personas son las que se marchan al extranjero, ¿no? Al pie de nuevas elecciones que decidirán quién dirige el gobierno extremeño y de nuevas maneras de vivir la política, a veces es necesario que nos cuenten. Yo creo que no merece la pena ponerse a alterar por una política, porque quien gana las perras son los políticos, no somos nosotros. Y no podemos quedarnos enfadados por una política uno con los otros, porque eso no merece la pena. Nosotros que nos dejen vivir la vida, que no nos controlen tanto a los que trabajan, que lo están controlando al máximo, porque parece que estamos pasando a una dictadura, que antes te controlaban el arroz, la harina, te controlaban todo, y ahora te están controlando los trabajos del que trabaja, lo están controlando al máximo. Bueno, y eso es lo que veo yo, que eso se debiera de poner un poquito más de orden y de otra cosa, es lo que veo yo. Y luego después también, no sé, ya con tanta libertad, ya hay poco respeto, hay poco de todo. Antes estaba todo intervenido. Y ahora poco más o menos el que trabaja le intervienen todo. Toda la factura, todo esto, todo lo otro, le intervienen todo. Así que estamos pasando a lo mismo. Yo también pienso que el que se enciende por la política pierde el tiempo. Porque ni que sean blancos, ni que sean verdes, ni que sean rojos, ni que sean azules, el que llega, la mayoría, que no todo, pero la mayoría hacen lo que les da la gana. Y no merece la pena de que uno nos disgustemos, porque ellos luego hacen lo que les parece, lo que les viene bien, más que lo que les parece, lo que les viene. Que no son todos, que como en todas las familias, esto es igual. Los hay honrados, los hay menos honrados y los hay que no tienen vergüenza, que lo estamos viviendo ahora, Así que el que se disguste por esas cosas, el que se encienda con los demás por eso, para mí pierde el tiempo. Yo digo igual, claro, cada uno que tenga sus ideales, pero que se respeten mutuamente y ya está. Pero yo he escuchado yo muchas conversaciones en el bar y algunos tenían razón. Yo ahora me estoy dando cuenta después de mayor. Decían que los políticos antes eran políticos. El que era de izquierda era de izquierda hasta la muerte. El que era de derecha era de derecha. El que era rojo era rojo. El que era colorado, colorado. Ahora lo que hay son vividores. Eso es lo que yo entiendo. Y luego que es que hay veces que también los políticos, Es que ahora lo que pasa, para mi parecer, tampoco pueden trabajar en condiciones porque, claro, por ejemplo, el presidente del gobierno que tenemos ahora, mira lo que le está pasando, que tiene los que tiene alrededor que la han estado liando. Si no lo lía el del centro, el que está en el poder, lo lía el de al lado, lo lía el otro, lo lía el de frente. Yo creo que al final es falta de responsabilidad. Lo mismo me da dentro de un partido político que otro. Y la juventud hoy la tiene. La juventud, ¿cómo está la juventud hoy? Fatal. No sabe si ir o venir o quedarse. No están conformes. No están conformes con nada. Entonces no están conformes porque no han sudado la camiseta, como digo yo. Le han dado todo en la mano. No, pero vamos, hay... Cuidado que la juventud no es toda, ¿no? Hay un porcentaje. Claro, como lo que estamos hablando. De que la juventud está un poquito, como tú dices, un poquito loca. Pero loca porque no le han dado armas o no las han querido coger. Pero va todo en la responsabilidad y en el trabajo. Si hay responsabilidad y el trabajo... No es importante que las personas que habéis pasado por regímenes políticos bastante distintos y sabéis también lo que es estar mal,
pues como que deis ese toque de atención para que la gente tampoco se le vaya un poco la las cabeza manos. pensando que alguien te va a regalar. Nada, Claro, eso es lo que... desgraciadamente Esta hoy gente joven existe. que tuviera Eso, que vivir, se están empezar la creyendo. vida como la empezamos nosotros. Mira, Ajá. era un cruchico, estaba ya con los helados Anda. y trabajando en lo de solar y en todo lo que... Con 9 años. Los míos, mi Andrés que se fue a la aceituna del Verdeo con 15 años. Pues fíjate, Claro. gente tan mayores. Los pobres todos, como era un crío, dice ahora que no lo echaban nadie para atrás, pero fíjate, era 15 años. Ahora, hoy un niño con 15 años, eso es más laboral los hijos, no se pueden mandar a trabajar, a coger habichuelos, a coger tomates. Si por lo último ya no vi quién cogieron a las judías, tienen que venir los portugueses, porque las madres, hoy los niños con tanta calor, de ninguna manera. Nosotros pasamos calor, pasamos frío, pasamos de todo. No sé, mis hijos no se han muerto ninguno, están todos ahí. Pues por mi parte, ya sé que las redes sociales tienen mucha fuerza, todas las redes sociales, que hay ciertas formaciones políticas que están trabajando muy bien los mensajes en este ambiente. Sin embargo, yo como historiador y como profesor de historia, a mis alumnos, que son algunos más jóvenes, otros más mayores, algunos están cerca de los 18, otros apenas tienen 13, 14 años, a todos trato de transmitirles la historia serena, sosegada, seria, con rigor, etcétera, etcétera, y tratando, ¿no?, de huir también de lo que comentábamos antes, de las teorías de la conspiración, que es muy fácil abrazarlas porque es muy sencilla, son muy sencillas a la hora de comprenderlas, pero que ya hay gente que ha estudiado de manera rigurosa, con muchos años de bagaje, ciertos episodios, que es muy difícil que ahora de buenas a primeras llegue cualquier corriente y trate de tirarlos a la borda, ¿no? Y sobre todo me gustaría también dejar un mensaje en relación con la democracia como sistema político, porque la democracia es bastante frágil y la democracia tenemos que defenderla. A la democracia hay que apostar por ella y hay que defenderla de manera abierta, ¿no? Entonces ese es mi mensaje para los jóvenes, que basta con que tengan conversaciones intergeneracionales con otras personas de sus pueblos o de su mismo entorno, para darse cuenta que las libertades nunca están de más, ¿no? Por lo tanto, no hace falta que llegue ningún líder ni ninguna cabeza visible a tutorizarnos o a tutelarnos como sociedad, porque somos mayores de edad, ¿no? Los tiempos han cambiado, las nuevas generaciones vienen pisando fuerte con un futuro político que debe estar al nivel de lo que reclama la sociedad en esta época. Pero es necesario saber y conocer lo que ya hemos vivido para que nuestra democracia y nuestra capacidad de elegir pueda seguir siendo legítima y válida.